Hoy es lunes 16 de octubre de 2023, ya la segunda quincena de octubre iniciando. Ya nos queda 2 meses y medio para que termine este año. Y como todos los lunes, platico de cuáles fueron las noticias más importantes que terminaron ayer, 15 de octubre, la segunda semana de octubre de 2023. El número uno es sin duda, no hay discusión, y yo creo que debe haber sido la noticia uno, la gran mayoría y la inmensa mayoría de los países del mundo, que es la guerra de Israel contra el grupo Hamas. Y específicamente no digo contra Palestina porque no es contra el pueblo palestino, sino contra el grupo guerrillero Hamas. Y esta, pues es en forma natural la más importante por el efecto que puede tener en el mundo. Es prácticamente una guerra mundial en el sentido de los efectos que puede generar, más allá de que muchos países se podrían involucrar. Y la noticia giró en términos de actividades, los muertos, las escenas, la propaganda que de los dos lados nos inunda, pero también en México circuló, le dieron mucho énfasis al rescate, por decirlo de alguna manera, de los mexicanos que estaban en Israel y que fueron sacados, algunos llevados hasta España como puente, otros traídos hasta México, o de las reacciones en el mundo que se dio de grupos apoyando al grupo Hamas. Yo no lo leí así, por cierto, yo lo leí como más bien reclamando el bombardeo que Israel hacía sobre la franja de Gaza, donde morían inocentes. Es que hay que recordar, no es una guerra de un ejército contra un ejército, es de un país que trata de acabar contra un grupo guerrillero que está metido entre la población civil. Y entonces, pues bueno, todo lo que inició con muerte de civiles en Israel, pues ahora está pasando con muerte de civiles en la Franja de Gaza. Y las reacciones que vimos en el mundo yo no las leí como antisemitas, las leí como simplemente quejándose y protegiendo la muerte de civiles que estaba a punto de ocurrir y que ya estaba ocurriendo. Y así ha pasado cuando Rusia ataca o cuando Estados Unidos ataca, que salen grupos antibélicos con toda la razón a tratar de parar esas masacres. La siguiente noticia fue un huracán, el huracán Lidia, que pegó en la costa del Pacífico. Específicamente se anunció como que iba a pegar muy fuerte en Puerto Vallarta. De repente no pega tan fuerte, pero al día siguiente, a los 2 días, genera una tormenta que genera inundaciones impresionantes. Las escenas son impresionantes. Entonces, la noticia 2 fue la parte del clima del huracán y la tormenta que cae específicamente sobre Puerto Vallarta, no solo sobre Puerto Vallarta, sino en mucha región del Pacífico. Otra noticia, siguió la crisis migratoria. No ha parado y no va a parar. Y de reacciones, ¿no? Tuvimos 2 migrantes muertos en Chihuahua, que les dispara miembros del ejército, pero el caso es que la migración siguió siendo tema. Otro es, vivimos un caso muy extraño, extraño por la inseguridad. Un grupo de más de 60 ejidatarios campesinos de Altamirano, en Chiapas, fueron secuestrados, fueron privados de la libertad por un grupo delincuencial. Fueron liberando algunos, pero siguen ahí secuestrados algunos y el pueblo de Altamirano marchando para que la autoridad les haga caso, porque sí, el grupo delincuencial tiene secuestrados a campesinos. Es secuestro, ¿no? Y no se ha explicado bien, pero parece que piden la liberación de líderes del grupo delincuencial. Entonces, bueno, lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo una ausencia de Estado, al menos en ese pedacito de Chiapas. Otra es el intento, que va para adelante, el intento de desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial. Por un lado, simplificando a que es que tenían muchas prestaciones que no deberían de tener, como cirugías plásticas, pues sí, ¿no? Pero esas no son 15,000, 20,000 millones de pesos, ¿no? O solo son para privilegios de los de arriba, no, tampoco son 15,000, 20,000 millones de pesos, hay privilegios de los de arriba. Es unos fideicomisos de prestaciones, ¿no? Que tienen los trabajadores de todo el Poder Judicial en México. Y entonces ahí sí, el Poder Ejecutivo planteando que el Poder Legislativo apruebe para quitarle fideicomisos y tomar ese dinero para usarlo para otras cosas. Y el caso es que se genera un debate sobre esos fideicomisos y un enfrentamiento del presidente con el Poder Judicial, que no es la primera vez. Otra noticia
El INEGI dio la información de que la inflación siguió bajando, 4.45, que ya habíamos llegado a estar cerca del 8, ¿no? Así que sí ha bajado bastante, aunque también dijo que va a tardar mucho en llegar a la meta del 3%, que vamos a llegar más de un año, ¿no? 2 años prácticamente, para que tardemos en llegar al 3%. Otra, la UNAM dio a conocer la lista de los 10 finalistas, 7 hombres, 3 mujeres. En menos de un mes sabremos el nombre del nuevo rector o la nueva rectora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Otra noticia, de estas cosas que no nos gustaría dar, de unos impresionantes incendios en Argentina, de un idiota que prendió una fogata y no tuvo cuidado, y los peores incendios que se tengan en la última época en el sur del continente. Y Argentina, las escenas de los bosques quemándose eran impresionantes. Esto afectó al mundo, no a Argentina, al mundo, al mundo. Y por último, terminó la semana, el sábado, con algo que llamó mucho la atención, el eclipse anular, que le daban tanta curiosidad que la gente quería verlo, y luego tuvieron que decir, sí, pero no lo vayan, no lo volteen a ver, véanlo con cuidado. Las televisoras todas, como si fuera una cadena nacional, dando el seguimiento al eclipse anular. Podía no verse en vivo, se veía mejor en la televisión y se veía mejor en repetición, lo podía uno ver muchas veces, pero bueno, la gente le gusta estar en el ajo en el momento en que ocurre. Como ven, fueron muchas noticias, pero la principal, la guerra. Y se nos olvida que hay otra guerra en proceso, ¿no? Ahí en Europa está la de Ucrania-Rusia y ahora en el Medio Oriente está Israel contra el grupo Hamas. O sea, el mundo y cada país vive sus guerras internas con los niveles de inseguridad. Gracias, Zorro y Campos, con las noticias más importantes de la segunda semana de octubre de 2023 en México.